Sí, también que sepa lo que los diagnósticos que... ¿Nombre completo de Cachi cuál es? César. Cachipiña. ¿Piña? Ahí estamos tres, ¿no? ¿Ya están todos? Y hay una hojita en blanco también. Doctor, ¿siempre va a ser así larga la tira? Depende del tipo de electro. ¿Quieres otro tipo de electros? Por acá, chicos. El electro, como lo explicó la doctora, es la traducción en un gráfico de los impulsos eléctricos, que son los potenciales eléctricos del corazón. Entonces, cuando uno ve un trazado electrocardiográfico, lo que va a ver son justamente deflexiones hacia arriba o hacia abajo en un movimiento constante. Hay muchas formas de electro. Los originales hacían un solo trazado. En uno solo, como el que vemos acá, la derivación 2, y si querías otra derivación, lo cambiabas y veías la segunda derivación y así sucesivamente. Ahora vienen ya con programas automatizados. ¿Ok? Por ejemplo, yo sin hacer ninguna pausa, este electrocardiograma nos va a dar una derivación 2 de todo el recorrido y pasa de ABL, luego pasa a 1, luego pasa a ABR, luego pasa a 2, luego pasa a ABF, A3, AB1, B2, B3, de forma automática. Otros te dan en 3 líneas. Te dan 1, 2, 3, luego te sale ABF, ABL, ABR, luego B1, B3, y luego B4, B5, B6. Otros te dan de A6 de golpe, te dan las 6 de miembros y luego las 6 precordiales. Depende de la máquina, lo que hace es ahorrar espacio simplemente. Sin embargo, cuando ustedes tienen complejos que son muy grandes, miren cómo se superponen. Entonces eso dificulta a veces la interpretación. Imagínense que en un espacio tengamos 6 derivaciones, se hace muy pegadito y dificulta la interpretación. Depende de la comodidad. Lo primero que tenemos que ver cuando tenemos un electro, igual que con cualquier examen auxiliar, es ver de quién es el electro. Ok, si no vamos a hacer, entonces en este caso hay que rotular. Hay máquinas que te permiten ingresar impreso el nombre, o si no lo hacemos a mano. Y colocar siempre el nombre del paciente, el momento que ha tomado el electro, la hora, la fecha. Cuando es un paciente que es con dolor torácico, por ejemplo un infarto, se coloca el nombre, la hora, la fecha y si está o no con dolor. Porque hay pacientes que hacen cambios electrocardiográficos durante el dolor torácico y luego ya no. Dicen, este electro está normal, sin dolor. Cuando tuvo dolor, vimos cómo hay cambio y a veces regresiones. Eso hay que ver. En segundo lugar, miren las características del electrocardiograma. Decíamos que la velocidad es 25. Es decir, la velocidad con la que avanza es 25 milímetros por segundo. La velocidad la podemos aumentar a 50. Entonces, si la velocidad fuera más lenta, el electro avanzaría más lentamente. Entonces, los trazados podrían verse más espaciados, le da una falsa idea de que la frecuencia está disminuida. Lo mismo el voltaje. Estamos viendo que por cada 10 mililitros se corresponde a 1 milivoltio. Es decir, pero si yo lo reduzco a la mitad, en 5 milivoltios, yo puedo ver complejos más chiquitos de forma normal. Es importante saber esto por qué. Cuando nosotros tenemos complejos pequeñitos, eso por ejemplo es una característica de patología pericárdica. Cuando tenemos derrame pericárdico, el corazón el espacio pericárdico, como también tiene el líquido lubricante, nada más, de escaso volumen, se llena de agua por diversas causas. Ya la transmisión del impulso ya no va a ser eficiente porque hay una mayor capa que aísla. Entonces el complejo sale pequeñito, pero siempre y cuando esté normal. Entonces, si yo veo un complejo pequeñito a un voltaje menor, me podría confundir. Entonces no estamos acostumbrados a verlos en estos. Hay que ver, en segundo lugar, si la velocidad es la que corresponde y segundo el voltaje. ¿Cómo lo vemos? Un rectángulo que tiene el tamaño de 2 cuadraditos. ¿Ven acá? Entonces, interpretando eso, ya mejor vamos a mirar el electro como conocemos para verlo. Primero, frecuencia. Hay varias formas de calcular la frecuencia. Dicho la doctora, la regla de los 6, el de los 1500 o el conteo, ¿cierto? Entonces la regla de los 6 consiste en 6 segundos, o sea, en 30 cuadraditos, contar cuántos complejos QRS hay y multiplicamos por 10 y obtenemos la frecuencia. Vamos a contar, 30 cuadraditos. A ver, ¿dónde empezamos? Acá empezamos.
Ya, vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. ¿Y por qué se llama leer los 6? Porque nosotros podemos contar cuadrados grandes. Pues 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y contamos ahí cuántos hay. En ese hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 por 10, 60. Esa es la manera más simple, pero no siempre es exacta. Entonces, sobre todo nos sirve cuando la frecuencia no es regular. Ahora, contando, por ejemplo, entre 1 y 1 lo dividimos entre 1500. ¿Cuántos cuadraditos hay? Por ejemplo, acá hay 5, ¿cierto? ¿Cierto? 5, 10, 15, 20, 22. 23, dale, porque acá mira, no está empezando en 1, ¿cierto? Ya, sería 1500 entre 23. 67, 68. Entre 23. 65. 65. Ya, es más exacto, ¿no? Incluso cuando retomamos el electro, los que se percataron marcaba una frecuencia de 67 más o menos el electro. Y ya los electromodernos nos dan incluso el dato ahora, ¿no? Dicen, muchachos, no quieren multiplicar, ¿no da frecuencia? No, este no da frecuencia. Acá está bien, frecuencia ventricular, ratio ventricular, frecuencia ventricular, ¿no? 67, ¿no? Acá ya para corroborar. Otra forma de calcular frecuencia es usando el 1500 pero como tabla. El 300. Quiere decir, ubico un QRS que empieza acá en una rayita y cuento. Si cae acá, estaría en 300. Si cae acá, estaría en 150. Si cae acá, en 100. Si cae acá, 75. Si cae acá, 60. ¿Ok? De ahí, de 60 a 75 avanza de 3 en 3, ¿cierto? Ok, acá estaría 63, 66, 69 más o menos, ¿no? Entonces más o menos hay un aproximado de la frecuencia. Hoy ya están familiarizados con la estructura del electro, ¿no? Normalmente tenemos una onda P, que es la primera, que es despolarización auricular, complejo QRS. Se llama QRS. La onda Q es la primera onda negativa. La R es la primera positiva y la S la segunda negativa. Entonces este es el QRS. Acá hay QRS, ¿cierto? El QRS, despolarización ventricular. La onda T, repolarización ventricular. Frecuencia quedó claro para todos, ¿cierto? Vamos a ver si el ritmo es sinusal. Decía la diapositiva, tiene que estar positivo en 1, ¿cierto? En la derivación 1 está positivo, ¿no? Hay más hacia arriba que hacia abajo, no hay dudas, creo, ¿no? El ABR tenía que ser negativo. El ABR está negativo. Si en el QRS tú sumas la R con el S con el R. Entonces, el valor más alto de la diferencial te da hacia dónde está la deflexión. ¿Ok? Esto está negativo. Otra cosa que hay que saber que normalmente el ABR siempre es negativo, como vieron en la lámina. Normalmente siempre es negativo. Puede ser negativo en casos de destrocardia. Puede ser positivo en casos de destrocardia. Puede ser positivo en casos de compromiso pericárdico, también se altera. Pero más común que tú veas negativo porque han puesto al revés los electrodos. Eso es más común. Cada vez que tienes un ABR negativo, positivo, dices, a ver, y el 1 encima está negativo, que le vuelven a tomar el electro, bueno, han tomado mal, han invertido los electrodos. Eso es lo que vemos bastante frecuente, vemos eso. ¿Ok? Ya, entonces, ¿cómo vemos el ritmo? Entonces vemos, tienen que tener onda P. La onda P la miramos en el 2, se mira bien la onda P. Por eso los electrodos por defecto nos toman una onda 2 larga. Miren cómo la 2 no tiene stop. ¿Por qué? Porque sirve para mirar las características del ritmo. Y para poder ver la frecuencia, ¿no? Vemos, ¿hay onda P acá? ¿Sí? ¿Onda P? ¿Onda P? ¿Sí? 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 Tiene onda P. Un requisito. Segundo, la distancia entre cada R tiene que ser regular. Llaman el RR regular. ¿Se ve regular? Sí. ¿Lo verificamos? Lo verificamos. Para el método del papelito. A ver, ¿cae igual? Cae igual, ¿cierto? El RR regular.
El tercer componente para hacer sinusal, la frecuencia tiene que estar entre 60 y 100. En el caso de su compañero estaba en 67, 65, es sinusal. Tenemos frecuencia en 65, ritmo sinusal, eje. Y aquí viene la parte que más complica todo el mundo. Calcular el eje es relativamente... implica cierto grado de complejidad, ¿no? Para todos no es tan simple para la mayoría. Tenemos que recordar en primer lugar nosotros que el eje va a ser una ubicación en un plano exaxial, ¿cierto? Si nosotros vamos a ver que en este plano el eje de ordenadas nos va a dar y de abscisas, la horizontal es 1, ¿cierto? La derivación 1, que está en 0 grados cuando es positiva, y ABF va a estar en 90 grados cuando es positivo, ¿cierto? Aquí es 90. Y se nos dijo que el eje cardíaco normalmente está desde menos 30 hasta 90. Y algunos dicen hasta 110. Quiere decir que por fuera de eso es alterado. Esto normalmente es el eje normal, ¿cierto? ¿Tienen un lapicerito de otro color, rojo o negro? Toma. Ok, gracias. Ya. Entonces, una fórmula que hemos aprendido es que nosotros tenemos que mirar la derivación 1, ¿cierto? La derivación 1, ¿es positiva o negativa? A ver, ¿cuántos cuadraditos tiene? Hacia arriba tiene 5 y hacia abajo tiene 4. ¿Tiene? Menos, ¿tiene? Más 5 menos 4, ¿no es cierto? Sí, ¿tiene positivo? 1, ¿está? Positiva. Y ABF, no, está programado. Y ABF está recontra positivo, ¿no? Sí. Tiene 5, 10, 13, menos 1, 12, ¿cierto? Positivo 12. Entonces quiere decir que podemos usar acá, miren, incluso acá. Uno tenía, usamos un pedazo del electro, acá mejor. Uno tenía un cuadradito, si normalmente el eje es así, ¿cierto? Un cuadradito hacia acá y 12 hacia abajo, acá. Entonces el resultante va a quedar ahí más o menos, ¿cierto? ¿Sí? Si lo hacemos acá, uno tenía 1 hacia positivo y 12 positivo, ¿cierto? Entonces el resultante, el vector resultante, ¿se acuerdan su química física, análisis vectorial? El vector resultante va a quedar acá, ¿cierto? Va a quedar positivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el 1 es positivo para acá y el ABF es positivo para acá. Si ustedes se dan cuenta, cada vez que tengan un 1 positivo y un ABF positivo, el vector siempre va a quedar acá. Entonces, de manera práctica, si tienen 1 positivo y ABF positivo, el eje va a estar normal, ¿no? Porque va a caer acá, ¿no? El problema es cuando cae acá o cuando cae acá, ¿no? Por ejemplo, si tuviéramos un 1 positivo y un ABF negativo, el eje va a caer acá. Si cae por debajo de menos 30, sabremos que está normal. Pero si cae por encima de más 30, de menos 30, va a estar tirado hacia la izquierda. Entonces, haciendo la sumatoria, nosotros podemos calcular aquí, sale el resultante y luego con un transportador tienen que medir el ángulo, ¿no? Para poder saber, ¿no? Ese sería el método completo. Pero para simplificar, se puede hacer de otra manera. Calculamos, primero vemos, pues, ¿no? Dónde está otro electro para que lo puedan ver. Otro electro que tenga el eje alterado.